hago un paréntesis, padre, que en nuestra Latinoamérica la pequeñez de la Virgen se vio reflejada hasta en sus imágenes, Sí, porque Aparecida, las imágenes son muy pequeñas, como por ejemplo Nuestra Señora de Luján, sí, Aparecida. Aparecida, Tenemos la Virgen del 33 aquí en Uruguay. Uruguay, la Asunción un poquito más grande, la de Cacupé, un poquito Sí. más, es más grande, pero la más pequeña de todas y la más singular es la de Coromoto, que es una pequeña estampilla, Ah, es una sí, pequeña estampita que estampita, brillaba exacto. en Venezuela y que era al indio Coromoto, le era luz, pero era una pequeña estampita, o Sí, sea, sí, sí. la Virgen se ha hecho tan pequeña hasta en las imágenes, pero tan grande que no cabe en tantos corazones. Sí, Los cierto. corazones de la Virgen son tantos que necesitaría, o sea, es tan grande la Virgen que necesitaría muchos más corazones, y los tiene, Sí, y después, podría por tener. ejemplo, si yo a veces me pongo a pensar si qué pasaría si alguien se encargara de hacer un reportaje a cada persona devota de la Virgen y decirle qué significó la Virgen para vos. Contame alguna historia. Y serían tantas las historias que yo diría lo mismo que dicen de San Juan, que los libros no cabrían en el mundo, Ujú. ¿no? Yo tengo tantas, por ejemplo, y soy yo nada más. Vos tendrás, Rosana tendrá las tuyas, vos Sí, también, ¿no? A mí los consuelos que me dio cuando el padre, cuando yo recién me ordené, el padre Herrera, me dio consejos de oro. Me dice, algún día, dice, estás triste por cualquier cosa, esas cosas de la vida, mi hijo, dice. Vos entrá en el templo, cerrar la puerta y cantale fuerte a la Virgen. Muchas veces lo hice, ¿no? ujú. Oh, qué hermoso que es porque uno siente que son cosas que salen del alma, ¿no? Y vaya, si no se recibe el consuelo también, ¿no? De eso. Y cuando vos lo unes a los cantos, ¿no? Sí, Más aún, Canto, porque el canto exalta, digamos, más el sentimiento, no solo lo que dice la palabra, la melodía, sino también lo que uno trae dentro puede unir también eso, o sea, es la única, como hablábamos en sí, programas anteriores, el único instrumento que tiene la capacidad de unir la música y la palabra, es el hombre, es el sí, canto. Entonces somos los instrumentos durante la celebración, por eso el canto está por sobre todos los instrumentos, como hablábamos, y es tan bello y nos llena tanto el poder cantar, si bien nosotros lo damos, pero es más lo que recibimos que lo que damos también mm, en ese canto. Y hoy particularmente venía pensando en el programa particularmente qué íbamos a dar, pero bueno, del tema que tenía pensado cambiamos a otro en el camino. Y también esto del el punto dentro de la música, el silencio. Y cómo me recordaba esto de que usted decía del padre Dennett, que al nombrar solamente a la Virgen, él solo hacía silencio, decía, hoy es la fiesta de la Virgen, y entre lágrimas y silencio dejaba que Dios hable. Entonces, tomar también esto y tomar como ejemplo también a la Virgen como madre del silencio, porque ella desde el silencio guardaba todas las cosas en su corazón, dijo lo justo y lo necesario, el Evangelio recogió lo justo y lo necesario para nosotros y también para quienes estamos aquí dando este servicio al que fuimos llamados para acompañar a la comunidad en la celebración, aprender también de la Virgen, de la Madre del Silencio, y aprender de la importancia del silencio también en nuestras celebraciones. sí. Y la Virgen pasó prácticamente toda su vida en silencio, ¿no? Porque habló poquísimo, casi nada. Solo en el diálogo con el ángel y después en el diálogo con Isabel. Y de ahí paremos de contar. Bueno, la boda de Caná, hagan lo que les diga, ¿no? Hijo, no tienen vino, son cosas muy chiquitas, ¿no? Y sin embargo tan cargadas de sentido que solo con eso nosotros podríamos ser muy buenos cristianos. Con semejante consejo de oro, haced siempre lo que Jesús les dijo. Bueno, si hacemos eso, no, casi nada, nos salvamos, entramos al cielo, ¿no? O sea, te da la llave, ¿no? Con Tal esas cual. cosas. Y después, bueno, el canto, ¿no? El cantar siempre a la Virgen, agradeciendo todas las maravillas que Dios hace en nuestra propia vida. E incluso hasta los dolores son maravillas de Dios en nuestra vida.
tal cual. Hasta eso, hasta las enfermedades, Sí, sí. ¿no? Enfermedades, Sí. tragedias, de La tantas cosas que Virgen nos en el pasan. momento de la muerte es impresionante cómo te consuela, te fortalece, ¿no? Como me contaba cuando una vez un amigo que se le murió su única hija, tenía 3 varones y llegó la nenita, en la luz de sus ojos, y la nenita se le murió a los 2 o 3 meses. No había nada que lo consuele, nada, nada. Íbamos los amigos lo abrazábamos, qué sé yo, pero él blanco, pálido, callado, ¿no? Ya no tenía lágrimas. Y dice que cuando estaban sacando el cuerpito de la bebé, de la casa, una viejita del pueblo empezó a cantar el ave de la Virgen, ¿no? Ave, ave, ave María. Empezó a cantar el ave y él se desvació en llanto, pero era un llanto de consuelo. Dice, nadie me consoló, solo la Virgen, dice. Qué bello. Solo la Virgen. Es como, hace unos días atrás escuchaba una meditación de un sacerdote que hablaba particularmente de las lágrimas, que son también, podríamos decir, como un segundo bautismo, un bautismo de lágrimas que el Señor que nos regala a veces esas lágrimas y que también nos ayudan a purificar y a limpiar aquello que tenemos de más, digamos, porque el Señor sabe lo que es justo y necesario, y si el Señor nos regala esas lágrimas es oportuno, y sabe porque el Señor nos regala en cada momento, nos permite encontrar en ese consuelo, en esas lágrimas también, ese consuelo, como usted dice también, Padre. Sí. Sí, sí, y creo que también a lo largo de la historia, si se trata de amor, no hay ninguna palabra de amor a una mujer más grande que la que se le dice a la mujer, que es la Virgen. Lo que se le dice a ella viene de otro lado, viene de otro lado. No viene de una simple admiración que puedes tener vos por una mujer, porque es inteligente, porque es bonita, porque bueno, es hacendosa, trabajadora. Todo eso se queda corto, es pálido, opaco en comparación con lo que puedes decir de la Virgen y sin ponerte colorado. Yo puedo decir tantas cosas, decir te amo, María, te amo, cosas que yo no podría decir y nadie puede decir así de su esposa delante de la gente. Y yo lo digo en un micrófono, ¿no? Te amo, María, te amo. Con todo mi corazón. Puedo decirlo y no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso digo, de ella, y ella es la que enseña también cómo amar, ¿no? Cómo amar, incluso el hombre que amar a la mujer. Sí. Bueno, Sebastián, Rosana, yo me tengo que ir al campo, ahora tengo la misa de la Virgen en un pueblito cerca de Alpachiri. Los que no conocen, estamos a 18, 20 kilómetros de donde yo voy ahora, en la montaña, camino a las estancias, Catamarca. Ahí tengo la Santa Misa. Y ahí tienen la imagencita de la Virgen de Urcupiña. También. Que también hoy celebramos. Hoy. Así que ellos han elegido este día para honrarla. La verdad que no sé la historia por qué justamente el día de la Asunción es Urcupiña, no sé. ¿No? Vamos a averiguar un poquito más también. Sí, bueno. De la Virgen. Bueno, vamos a seguir seguramente dedicándole muchos más programas porque no se dice demasiado de la Virgen, nunca será demasiado, como dice. Nunca ansati decir de la Virgen. Y siempre vamos a tener momentos para seguir recordando y consolándonos, para que nosotros hablar de la Virgen es llenarnos de alegría, de gozo, de consuelo, de amor y de esperanza, de todo. Es llenarnos de todo, llenarnos de Dios. Es un día la veré. Es saber que un día la veré. Claro, sí. Sí, no hay que temer entonces que hablar mucho de la Virgen, opacamos a Cristo de ninguna manera. Un hijo se siente feliz y hablan bien de su madre, ¿no? Como hay una anécdota que dice que a un tipo llegó para golpear las puertas del cielo y Jesús le dice, pasa, escuché a mi madre hablar bien de ti.
Qué bello sería que no diga eso el Señor. Oh, sí, entonces, sí, ella es la puerta, ¿no? En la puerta es la llave que abre el corazón de Dios, así que sin temores, sean marianos, amen mucho a la Virgen, porque esa lo va a hacer amar profundamente a Jesús, y amarlo como Él quiere, como la Virgen nos enseña. Así que no hay problema. Hoy incluso se le han quitado algunas prerrogativas a la Virgen porque supuestamente opaca la centralidad del misterio cristiano, ¿no? Y eso en los más altos niveles, ¿no? Ya sabemos cómo se pone en duda la corredención de María Santísima. Es una tontera, ¿no? ¿Para qué decir eso? Yo digo, eso es señal de que la Virgen como mujer no está ocupando el lugar de ese corazón, ¿no? Ese corazón está pervertido. Ama otras cosas. Sí, a mí me da mucha pena. Bueno, después se trató de arreglar, pero ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Ojalá que la Virgen pueda de nuevo hacer sentir en el corazón de ese cardenal, diciéndole, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Me le decía Juan Diego. Y ojalá que encuentren un corazón humilde también para recibir eso. Bueno, les doy la bendición, yo tengo que partir. Gracias, Padre. Y ustedes así siguen acá un rato. Seguiremos hablando un poquito más y así estaremos acá. Bueno, queridos amigos, muchas gracias también por estar ahí. Que la Virgen Santísima los cubra con su manto, que los consuele, los fortalezca, los ayude. No teman rezar el rosario, tener una imagen, besar la imagen, una estampa de la Virgen en la casa, de inculcar la fe en los hijos, en los nietos, a la Virgen Santísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz.
Muy bien, seguimos en esta tarde de Cantemos al Amor de los Amores. Escuchamos esta bella interpretación de canto católico de Madre del Silencio, también que también debemos hacer oración nosotros, que ella nos enseña, que nos dé su silencio y paz para escuchar la voz. También nosotros dentro de la música litúrgica, del canto litúrgico como tal, el silencio también forma parte de la celebración y debemos siempre cuidarlo y respetarlo. O como decía también una profesora mía también del conservatorio, decía el silencio también es música. Y el silencio muchas veces da sentido a todo el otro canto. Hay momentos que sí son hasta dentro de la misma canción, hay momentos hay silencios que son significativos o que refuerzan desde el punto de vista musical. La música en sí misma también no se interpreta sin el silencio. Entonces, dentro de la liturgia, así como también el Padre nos contaba, del canto nos llena de gozo que nosotros estamos entregando hacia el Señor, el canto, también el silencio nos ayuda a hacer oración interna, a de lo que cantamos también nos ayude a poder que penetre en nosotros, así como en la tierra, cuando se planta la semilla, se planta ahí, se tapa sobre tierra y queda ahí en un silencio total para que pueda resurgir. Y va recibiendo nada más, no dice nada, solamente está ahí, recibe. Entonces, la Iglesia también nos indica que dentro de la liturgia el silencio tiene esa validez y esa importancia que nos dice también la instrucción general del misal romano. Ro, ¿podés compartirnos qué es lo que nos dice la instrucción general del misal romano y en qué número está? Número 45. También, como parte de la celebración, debe guardarse a su tiempo un silencio sagrado. Su naturaleza depende del momento en que se guarda en cada celebración. Así, en el acto penitencial y después de la invitación a orar, todos se recogen interiormente. Después de la lectura o la homilía, meditan brevemente lo escuchado. Después de la comunión, alaban y oran a Dios en su corazón. Ya antes de la celebración, guárdese un respetuoso silencio en la iglesia, en la sacristía y lugares adyacentes, para que todos puedan prepararse a la celebración devota y religiosamente. Qué bello. También es tener la actitud de la Virgen Santa, que ella en el silencio, como decía el Padre, no dijo mucho, solamente dijo lo que era necesario, que el Evangelio, mejor dicho, quedó en el Evangelio lo que es justo y necesario, Sí. Simple y sencillamente. Seguramente ella con el Señor tuvieron muchos diálogos de amor, de madre e hijo, pero para nosotros lo más importante quedó plasmado en el Evangelio, y eso también nos llama a nosotros a tener la actitud de la Virgen. En primer lugar, de la humildad, de tener la actitud de la escucha. Solamente el que escucha puede dialogar. Si yo solamente hablo, se vuelve un monólogo. Entonces, la Virgen también es modelo de escucha, modelo de silencio, modelo también de canto, porque ella después de escuchar pudo alabar. Entonces también para nosotros debe ser un modelo también como músicos dentro de la celebración eucarística, del servicio que estamos prestando, tener esta actitud del silencio interior, pero también del silencio del cuerpo, porque también debemos que el cuerpo también tiene que tener esa preparación de silencio, y también saborear, por decirlo de alguna forma, el silencio dentro de la celebración, que el Señor nos va hablando a nosotros, y dejar que el Señor vaya penetrando y hablándole a nuestro corazón, y nosotros podamos guardar en nuestro corazón como lo hacía la Virgen Santa. Entonces, el silencio siempre es un momento como para poder escuchar. Siempre, ante todo, es la escucha. Es la escucha. Y de la escucha surge la obediencia. Más que hacer lo que queremos, nosotros hacemos lo que Dios nos manda, pero no por temor u obligación, sino por amor,
que lo hacemos al Señor. Y la Iglesia, cuando nos va dando estas normas que están, por ejemplo, en la Instrucción General del Misal Romano, son para que las obedezcamos nosotros y tengamos nosotros esa orientación para vivir mejor la celebración. La Iglesia, como madre que es, también nos enseña, nos indica cómo hacer para poder aprovechar mejor este misterio que le fue confiado por el Señor. Así como el padre hablaba de la mujer, la Iglesia es la esposa y custodia el tesoro que tiene, que es en primer lugar la Eucaristía, y toda su palabra la conserva como un gran tesoro y lo protege celosamente. Y nosotros debemos cuidarlo con ese mismo celo, con ese mismo amor, con esa misma actitud de la Virgen Santa ante el cuerpo del Señor. Imagínense la dulzura que habrá tenido la Virgen al ver por primera vez a Jesús siendo bebé entre sus brazos, el contemplarlo y sentir y ver cuán frágil podría ser como un niño, pero a la vez cuán bello, cuán hermoso. Entonces, la Virgen es gran maestra, es madre, maestra, es tantas cosas como dice el Padre. Nunca se dirá demasiado de la Virgen. Pero dentro de nosotros, de la música litúrgica, del canto litúrgico y del servicio que prestamos, tenemos que darle espacio al silencio y no tenerle miedo al silencio. Ay, eso quiero que recalquemos, ¿no? El Padre siempre nos decía, no tengan miedo al silencio, porque tanto como coro como asamblea, hay miedo al silencio cuando, por ejemplo, vamos a comulgar y nos quedamos sin canto. Entonces, alguna vez ha habido un silencio y ahí nomás sale alguien de la asamblea cantando. Y el Padre nos dijo más de una vez, no teman el silencio también es bueno. Y podríamos agregarle, también es música. Exactamente, forma parte le da más sentido. Es como cuando uno hace, vamos a decirlo así, como cuando uno hace ayuno para ir a hacerse análisis, cuando va a tomar su desayuno lo saborea mejor porque viene con hambre, por decirlo de alguna manera. El silencio también nos hace callar todo, pero para saborear mejor lo que el Señor nos da en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Entonces, esto también es muy importante de tenerlo en cuenta dentro de las celebraciones, de que si hay momentos que son preciosos de silencio y que no debemos interrumpir. Por ejemplo, como decía Ro, el canto de comunión es un canto de comunión como tal. ¿Qué quiero decir, decir con esto y que lo dice la Instrucción General del Misal Romano? Que el canto debe comenzar desde que el sacerdote comulga hasta que la última persona que termine de comulgar. Y ahí finaliza el canto. Es un canto que acompaña un rito, en este caso la comunión. No es un rito en sí mismo, como por ejemplo sería el Gloria. Claro. No es un rito, sino que acompaña un rito. Entonces, por eso es un canto procesional y tiene una duración específica. Si el canto se finaliza o se decide hacer un canto de poscomunión o de meditación, se puede hacer, pero también es conveniente, si vamos a hacer un canto de poscomunión, preferentemente tener un momento de silencio y haber acordado también con el que preside la celebración, con cada sacerdote, el obispo, el que esté a cargo en ese momento, de coordinar esto para que no quede, digamos, una cosa apresurada de la otra. Porque también hay que tener ese cuidado dentro de la celebración, porque el silencio lo debemos hacer también nosotros los que estamos cantando, todos. Claro. Es un silencio sagrado que nos lleva a estar atentos, a escuchar, a oír el oído, a abrir el oído. Es como dice el Salmo de hoy, escucha, hija, mira, presta atención. Entonces, el Señor también nos está diciendo eso, escucha, hijo, mira, presta atención. Es como el padre mire y escuche de los trenes. Sí. Entonces el Señor también nos invita al silencio. Acá, como decía el padre Leandro Bonín, es importante también, como también lo hablaba el cardenal Roberto Sara, que fue prefecto de la Congregación para el dicasterio del culto divino en Roma. Estuvo al frente de este dicasterio, frente de esta congregación del culto divino en la época de su santidad Benedicto XVI.
Él decía, equilibrar palabra y silencio, intentar mantener siempre un ambiente sereno y a la vez festivo, sabe dejar espacio a la acción y a la resonancia de la poderosa palabra de Dios. Es importante no solo para los que presiden la celebración, sino para quienes ejercen el ministerio del canto. En una reciente conferencia pronunciada en España, el cardenal Sara dedicó una importante sesión a hablar a sacerdotes del silencio en la liturgia. Entre otras afirmaciones, sacamos algunas que parecen que pueden ayudarnos a complementar lo que ya venimos diciendo. Vamos a hablar. Entonces, la liturgia no es la diversión y el entretenimiento, sino la adoración, dice el cardenal Sara. Quisiera hablaros también del lugar que debe tener el silencio en la liturgia. Se trata de una preocupación fundamental en nuestros días. Ante la majestad de Dios, nuestras palabras se pierden. El Papa San Juan Pablo II veía en el silencio el elemento esencial de toda actitud de oración, porque decía él, el silencio caracterizado por la adoración manifiesta la humilde aceptación de los límites de la criatura de cara a la trascendencia infinita de un Dios que no cesa de revelarse como un Dios de amor. Rechazar este silencio impregnado de temerosa confianza y de adoración significa impedir a Dios la libertad de comunicarnos su amor y por tanto de manifestarnos su presencia. El silencio sagrado da paso al silencio místico, donde se transparenta la intimidad del amor entre Dios y la persona humana. Bajo el yugo de la diosa razón, magnificada por los filósofos del iluminismo, hemos olvidado de lo sagrado y el culto son las únicas puertas de entrada a la vida espiritual. Yo no dudo en afirmar que el silencio sagrado insigne e incomparable es una necesidad esencial, inevitable de toda celebración litúrgica, porque el silencio nos permite entrar en contacto con el misterio que se celebra. El Concilio Vaticano II subraya que el silencio es un medio privilegiado para favorecer la participación del pueblo de Dios en la liturgia. La solicitud pastoral de los padres conciliares viene a manifestar y explicar lo que es verdaderamente la participación litúrgica, es decir, el acceso al misterio de Dios. Bajo el pretexto de aproximarse más fácilmente a Dios, algunos han querido que en la liturgia todo sea inmediatamente inteligible, racional, horizontal, fraternal y humano. Actuando así se corre el peligro de reducir el misterio sagrado solo a buenos sentimientos. Así, bajo el pretexto de pedagogía, algunos presbíteros se permiten interminables comentarios insignificantes y puramente horizontales. Esos pastores tienen miedo de que el silencio ante el Altísimo dañe a los fieles. Creen que el Espíritu Santo es incapaz de abrir los corazones a los misterios divinos mediante la infusión de la luz de la gracia santificante. El Papa San Juan Pablo II nos pone en guardia ante todo esto. El hombre entra en contacto con la presencia divina, sobre todo dejándose educar en el silencio de oración. En la liturgia el silencio sagrado es un bien precioso para los fieles, y los sacerdotes no deben privarlos de este tesoro. Nada debería empañar la atmósfera silenciosa que debe impregnar nuestras celebraciones. Sin embargo, para que la liturgia sea vivificada por el silencio sagrado, no basta con decretar momentos de silencio, sino que es una actitud del alma. No se trata de una pausa entre dos ritos, sino que el silencio mismo es un rito. El silencio es una mistagogía que nos permite entrar en el misterio sin lastimarlo. En la liturgia, por tanto, el lenguaje de los misterios que se celebran es silencioso. El silencio no oculta, sino que revela profundamente. San Juan Pablo II nos enseña que el misterio se revela continuamente, se cubre de silencio para evitar que en lugar de Dios se construya un ídolo. Yo afirmo que en nuestros días los cristianos corren un riesgo más o menos grande de hundirse en la idolatría, decía el cardenal Sara. En efecto, prisioneros de numerosos discursos humanos, ruidosos, interminables, tendremos a elaborar un culto a nuestro gusto, dirigido a un Dios hecho a nuestra imagen. A menudo las celebraciones son ruidosas, aburridas y agotadoras. Podemos decir que la liturgia está enferma y el síntoma más llamativo de esta enfermedad es la omnipresencia del micrófono.
El micrófono es tan indispensable que uno se pregunta, ¿cómo ha sido posible celebrar los santos misterios antes de su invención? El ruido que viene de afuera y nuestros propios tumultuosos interiores nos hace extraño a nosotros mismos. El hombre que está permanentemente en el ruido no puede más que hundirse cada vez en la banalidad. Lo que dice es superficial, hueco, y habla sin parar hasta que encuentra algo que decir. Sus palabras son una especie de mezcolanza o galimatías irresponsable, entre bromas de más o menos buen gusto y palabras insulsas, incluso negativas que provocan desorden, confusión, incluso hostilidad y rencor en quien las escucha. Con frecuencia salimos de estas liturgias superficiales y ruidosas sin haber encontrado a Dios y sin haber buscado la paz interior que el Señor nos quiere ofrecer. El silencio plantea el problema profundo de la liturgia. Esta no puede ser más que mística. Cuando hablamos de liturgia con el corazón invadido por el ruido, esta tendrá siempre un aspecto superficial y demasiado humano. El silencio litúrgico es una disposición esencial que debemos respetar. Es una conversión del corazón. Convertirse etimológicamente es volverse hacia Dios. No hay silencio verdadero en el marco de la liturgia si no estamos de todo corazón vueltos hacia el Señor. Es necesario convertirnos, volvernos hacia el Señor para mirarlo, contemplar su rostro y caer a sus pies para adorarlo. Wow, es esta interpretación, este texto del cardenal Sara, aunque parezca exagerado o muy fuerte, nos llama, es para despertarnos, es para despertarnos, porque por ahí sentimos que tiene que ser algo todo ruidoso, espectacular, y en realidad... O muy hablado también, ¿no? O muy hablado, o a veces incluso las guías interminables, que en vez de predisponer a escuchar, forman como un rito aparte, un rito aparte. Entonces, debe ser el silencio tomado nuevamente con esa belleza del silencio que hablamos, que por ahí a nosotros nos conmueve. Hay silencios, hay veces que uno no dice nada y solo con estar se dice todo. A mí me parece un gran acierto de nuestro párroco, el padre Rodolfo, el haber quitado los guiones de las misas. Es simplemente escuchar el sonido de la campana y sabemos que comienza la misa. Y cuando él termina las oraciones introductorias, nos hace la seña con la mano nada más, ni siquiera dice sentados, hace la bajadita de las manos y ya sabemos que tenemos que sentarnos. Entonces no hay necesidad de instrucciones, digamos así, ¿no? La misma liturgia te va llevando, va llevando en sí misma. Claro. Entonces, esto también que en los próximos programas también empezaremos a gustar un poco más la estructura de la misa, para que también sepamos qué cantar y cuándo cantar y cómo cantar. Sí. También no perdamos de vista esto que es muy importante. Dos temas que hemos visto hoy. Uno, el silencio, y tener a la Virgen siempre como maestra del silencio, porque ese silencio nos predispone a la escucha, a la obediencia, a la oración, y a estar más unidos a Dios, y que este servicio que nosotros estamos por hacer sea realmente bello y que haga que nos llene más de Dios. Sí, sí. Misteriosamente se ha ido la hora. No me digas que ya son las 5. Son las 6 de la tarde. Las 6 de la Por lo cual nosotros damos por finalizado este pequeño Cantemos al Amor de los Amores, que espero les haya sido de mucha edificación espiritual. Que les han pasado también como nosotros. Tal cual, lo disfrutamos mucho, sobre todo al hablar de la Virgen Santa, sí. y que celebren un hermoso día de la Virgen asunta al cielo, que ya nos está preparando allí un lugar como buena madre. Como el Señor nos preparó, ella también está ahí preparándonos y esperándonos. Esperemos que el Señor, cuando nos reciba nuestra madre, que diga que la Virgen le habló bien de nosotros. Y bueno, prepararnos también, aquellos que también están escuchando en las repeticiones, prepararse también siempre a cada día, cada celebración, con esta predisposición de la Virgen, de la escucha, del silencio, de la oración,
y de todo poner siempre en el centro a Dios. Y nunca quien ama, como decía el Padre, quien ama demasiado a la Virgen, va a amar demasiado a Jesús. No hay que tenerle miedo a ese tampoco, como tampoco miedo al silencio. Y Muchas gracias. Y que mañana es día de precepto también. No También es olvidar día que de mañana es precepto, domingo también es misa de precepto. Y recordemos que más que por ir por ley, sino es ir por amor al Señor. Así. Entonces rogamos que el Señor les bendiga mucho, la Virgen Santa los cuide, no olviden que ella es su madre y que también nos ama tanto como el Señor nos ama. Te agradezco yo tu presencia, tu compañía y nos despedimos de ustedes. Nos permita vernos y escucharnos el próximo sábado. Así sea. Que tengan un hermoso fin de semana y una buena semana. Amén. De María, dichoso cantaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo